que ocurre en esta capital, la tercera ciudad de Colombia. Gerardo Mendoza Castrillón es el personero de la ciudad de Cali, un hombre que además de tener contacto con las autoridades, lo tiene también con las comunidades. Esa es su labor, la de llamar la atención sobre lo que ocurre en una ciudad grande, como todas las ciudades capitales de Colombia, con luces, pero también con sombras. Doctor Mendoza, un gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue para un poquito más reposado, aún con la herida muy fresca, pero con muchas preguntas hoy, tantos días después, 3, 4 días después de este atentado. ¿Cómo lo asimila usted como personero de la ciudad de Cali? Muy buenos días. Un cordial saludo, gratitud por permitirme expresarme como Ministerio Público, como personero de Cali, una ciudad victimizada del suroccidente colombiano. Sería mezquino hablar de la violencia en la ciudad de Cali, cuando la violencia en sus diferentes dinámicas y formas se viene presentando en el suroccidente colombiano. A tal punto que lo he venido expresando después de conclusiones y reuniones con varios personeros del suroccidente colombiano, Asopersur, Asopersonerías Cauca, Asopersonerías Valle, y todos coincidimos en lo mismo, que la problemática de orden público no nos puede convertir el suroccidente colombiano en un segundo Catatumbo. Lo que pasó en el Catatumbo no tiene precedentes, pero el suroccidente no puede convertirse en una fábrica de víctimas, en una fábrica o en una dispensa de derramamiento de sangre constante. La violencia no se puede perpetuar en el territorio. No podemos revivir los hechos históricos lamentables que deben ser parte del pasado, que ya debe morir por completo en Colombia, pero cuando cada día revive, cuando en un momento en el 2016 consideramos que con la firma del Tratado de Paz ya teníamos un territorio completamente avanzado y una sociedad tranquila, hemos visto que el conflicto está escalonando a grandes niveles, afectando a la población civil, vulnerándose las normas propias del derecho internacional humanitario. Y ello es lo que más censuro, porque la sociedad no tiene por qué precisamente ser víctima de una confrontación que no le pertenece. El reclutamiento cogiendo ventaja día a día, un reclutamiento de menores que están tomando a nuestros niños, niñas y adolescentes como escudo. Por eso levanto mi voz como personero de Cali, una ciudad capital, quizás de las importantes del suroccidente colombiano, y con capacidad de denuncia, con capacidad para levantar su voz, para rechazar y condenar cualquier acto que comprometa nuestra integridad. No podemos permitir que la criminalidad organizada supere la fuerza del Estado. Sí. Y ahí estamos como Ministerio Público. Personero, usted tiene razón en una reflexión que bien vale la pena hacerla hoy, que aquí no hay ni víctimas ni personas afectadas de primera, de segunda o de tercera. Y usted toca también otra fibra muy importante, el asunto de este atentado que ocurrió finalizando esta semana en Cali, pavoroso y terrible, pues ocurre en la tercera ciudad más importante de Colombia. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué se incubó en esta región de Colombia para que ocurriera un atentado de semejante proporción en la ciudad de Cali? Cali es una ciudad ubicada en el suroccidente colombiano, de importante salida y conexión entre el sur y el norte. También tiene salida, tiene ruta hacia el Pacífico, y eso hace que cobre mayor importancia para la criminalidad. Los cultivos de droga que cada día crecen, solamente aquí, a menos de media hora de la ciudad de Cali, en Jamundí, tenemos casi 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos, un anclaje de droga que necesita salida, sí, y que lógicamente la guerra se financia desde las economías ilegales. Esto es todo lo que implica la cadena de la droga en el territorio, y también el contrabando, la minería ilegal. Toda la ilegalidad financia la guerra. Y entonces estos grupos al margen de la ley, de alguna manera, al ver cómo las fuerzas militares y de policía están trabajando y contrarrestando toda la ilegalidad, pues simplemente utilizan maniobras disuasivas para desviar la atención de nuestras fuerzas militares y de policía y lograr permear y activar rutas de salida de las sustancias psicoactivas. Pero mayor tiene que ser la fuerza del Estado. Solamente que hay que fortalecer esa capacidad humana que tiene la fuerza militar y de policía, hay que fortalecer esa parte operacional y logística, porque cualquier error ante la más mínima instancia que podamos ceder, pues la criminalidad lo capitaliza, y sobre todo algo importante,
las bandas transnacionales haciendo presencia en este territorio. Sí. Ello, en la medida en que el Estado no responda, cobra ventaja y en últimas termina perjudicada a la sociedad, como lo vimos en días pasados con la explosión en la base aérea en toda la periferia. Sí. Personero, aquí surgen varias inquietudes y una muy también importante que usted plantea, y es que en medio de todos estos fenómenos, el alcalde de Cali nos decía el viernes que él no entendía cómo 2 camiones llenos de explosivos, cilindros bomba, paseaban por la ciudad de Cali sin que ninguna autoridad se diera cuenta. ¿Estamos hablando de qué? De una ineficiencia y de una falla en inteligencia enorme, pero también de un poder enorme de estos grupos que usted menciona. Yo siento que no es el momento de buscar culpables. Más vale sí de corregir desajustes en materia de inteligencia. Semanas atrás me buscó una ciudadana diciéndome que su hermana tenía una empresa, un bus afiliado a una empresa de transportes, sí, que viene desde Santander de Quilichao, Padilla, Miranda, haciendo recorridos, y que estaban tomando esos buses urbanos para transportar droga y explosivos, ¿sí? Justamente voy a hacer la denuncia correspondiente y me cambian de comandante de la Policía Metropolitana. Sí. Yo no voy a cuestionar las capacidades del nuevo general que llega como comandante de la policía, ni más faltaba, pero el general Carlos Oviedo traía ya más de un año leyendo el territorio, conociendo las dinámicas de violencia. Esa eso no le hace puede bien. ser. Eso no le hace bien a una ciudad que está en medio de la guerra y del conflicto como Cali. Yo clamo porque Cali vuelva a ser la misma de la COP16, sí, aquella ciudad que tuvimos blindada, con una zona candado, como lo expresó el presidente, una ciudad que tuvo 11.000 hombres cuidándola y nada pasó. Incluso los efectos de seguridad cubrieron Jamundí y cubrieron la zona del norte caucano, que también ha venido siendo impactada, pero el todo fue terminar la COP16. Y ahí está mi intervención cuando yo decía, a mí no me preocupa si Cali va a ser impactada o no, a mí me preocupa durante la COP16 qué va a pasar con Cali después de la COP16. Claro, y el tiempo no me dejó mentir. No, es verdad, me acuerdo que con usted hablamos en esos días, personero, y la preocupación suya y de los caleños era esa, la de qué iba a pasar después de una ciudad que se había blindado para este evento, pero que qué pasaba después. Esa es la gran pregunta, personero, ¿qué viene para Cali? Y cuando digo que viene para Cali, es que sus habitantes dicen, ¿qué hacemos? Porque aquí no es buscar culpables, pero aquí hay que decir que hay una realidad inevitable e ineludible, y es que el terrorismo le pudo a la inteligencia. Y sabemos que la policía hace un esfuerzo enorme, el ejército, los organismos de inteligencia, pero es que esa pregunta que le hago yo, se la estoy trasladando de la gente de Cali que dice, hombre, ¿qué vamos a hacer? Unirnos como sociedad, respaldar a las instituciones, en este caso a las autoridades locales, a nuestras fuerzas militares y de policía, clamar ante el gobierno nacional para que redoble los esfuerzos, para que apoye en logística y en capacidad precisamente humana, para que la inteligencia tenga mayor capacidad de reacción y no ocurran hechos como los que ocurrió en días pasados en la ciudad de Cali, porque la violencia no se puede perpetuar en el territorio. Y en la medida en que nosotros rechazamos desde el Ministerio Público como personería todo acto que atente contra la sociedad civil, también tenemos que salir a respaldar a nuestras autoridades, en este caso a nuestras fuerzas militares y de policía. Lo ocurrido en días pasados con la detonación de los explosivos en la zona de la base aérea simplemente implica que hay que reevaluar la estrategia de seguridad en Cali. No es posible que las fronteras de la ciudad sean permeadas y estén entrando explosivos y droga al territorio. ¿Por qué? Porque allí podríamos decir, y yo me resisto a creerlo, que la criminalidad esté ganando la guerra. Sí, esa es una muy buena reflexión. Personero, ¿qué dice la gente en las calles de Cali? Usted nos dice, mire, yo me recorro la ciudad, hablo con la gente, y no solamente en los barrios residenciales, también en los comerciales. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se siente hoy el caleño? Por supuesto que después de lo del jueves, terriblemente asustado, pero antes de ese atentado, ¿qué dice la gente? La gente vive en zozobra. Mire que
desde la personería nosotros no solamente estamos en los hechos calamitosos solamente durante el día o los días posteriores. Nosotros seguimos en un constante seguimiento, en un constante acompañamiento. Bien es sabido que el 10 de junio hubo 3 detonaciones en Cali, que se sumaron a las 2 que ya habían habido en el barrio Gaitán, en el CAI, y que también había habido otra explosión en el sector de Los Lagos. A partir de allí, cuando hubo la detonación en Los Mangos, en Meléndez y en Manuela Beltrán, vinimos haciendo un recorrido especial y arrimamos al sector Los Lagos. En Los Lagos la gente tiene miedo, tiene temor, tiene zozobra, ¿sí? Y eso que pasamos ya semanas después de la detonación, pero la gente manifiesta temor, pánico, zozobra. ¿Qué implica lo anterior? Trabajo psicosocial. Hay que llegarle a la comunidad con un trabajo psicosocial de acompañamiento, que la gente vuelva a tener una percepción de seguridad que sea traducida en realidades, que la gente sienta que hay autoridad, que la gente sienta que hay instituciones y que hay Estado. Personero, ¿hoy sienten los caleños que hay autoridad en Cali? La gente siente zozobra. Yo tengo que destacar las buenas intenciones del señor alcalde, pero las intenciones tienen que ir mucho más allá, que tienen que interpretar el sentir de la sociedad, y por eso interpreto la sociedad caminando la comunidad, caminando las diferentes comunas de Cali. De allí que si en algo puedo entrar, no a criticar, pero sí a llamar la atención del gobierno nacional, es que el territorio se lee desde la intervención del territorio. El territorio no se lee con un Consejo de Seguridad en el aeropuerto de Cali, con 3 horas, 2 horas que estuvo el presidente de la República. Sí. No, el territorio se conoce en la medida en que camino, en que dialogo con la comunidad, en que me lleno de empatía para sentir lo que el otro está sintiendo. Es por eso que, si bien no fuimos invitados al Consejo de Seguridad, yo vivo en un permanente, digámoslo así, consejo con la comunidad, que es lo más importante en últimas. Eso le iba a decir yo, eso es lo más importante. Personero, eso también es cierto. Esto no puede convertirse en consejos de seguridad con las autoridades solamente cuando ocurre esto. Pero hombre, uno habla con el alcalde de Cali y él dice, mire, aquí hay una dificultad enorme, y es que esa que usted menciona, con la que arrancamos este diálogo, hay corredores de droga muy cerca, a 15 kilómetros de Cali, hay 2.000 hectáreas de coca, de cultivos de coca. Es una situación, dice él, que desborda lo que puede hacer la autoridad local. ¿Eso es así? Sí, es cierto, pero hay algo importante. Sí. El Consejo de la Ciudad le aprobó 3.5 billones de pesos al señor alcalde de presupuesto, ¿correcto? Dentro del empréstito. Sí. Pues simplemente, si toca utilizar dinero del empréstito para la seguridad, toca hacerlo. Sí. Así el gobierno nacional no ayude como uno quisiera que ayudara, pero hay que buscar alternativas. Y si la alternativa está del presupuesto local, pues vamos a tener que invertir del dinero de los caleños, del empréstito, invertir en seguridad. Yo lo respaldo como Ministerio Público, y precisamente, si bien esta ha sido una iniciativa que ha nacido desde diferentes escenarios, debo respaldarla como personero, porque la vida tiene que ser privilegiada. Sí. Personero, estamos hablando con el personero de la ciudad de Cali aquí hoy domingo en Sala de Prensa Blue, haciendo reflexiones con una persona que se camina a las calles de Cali y habla con las comunidades. Mire, esos grupos armados, usted habla de las fronteras de Cali, que se mueven explosivos, se mueve droga, se mueve plata mala vida. ¿Quién controla esas fronteras de Cali, esas entradas y salidas? Tiene que controlarlas desde la legalidad, la policía y las fuerzas militares. Pero digo, hoy no lo controlan. Pues lo que ocurrió el jueves nos indica que no ha habido el control suficiente. Por eso le intervengo nuevamente manifestándole que se requiere replantear la estrategia de seguridad. Y si toca hacer unos ajustes, hay que hacerlos. Hay que hacerlos porque Cali no puede seguir siendo más permeada, y mucho menos el suroccidente colombiano. Personero, no solamente por lo que ocurrió en Cali, pero puntualmente atañe a lo que usted maneja, pero muchos dirigentes, el mismo alcalde, todos hablan del descalabro del famoso plan de paz total del gobierno, y que eso ha ayudado a que este monstruo de 1000 cabezas de las disidencias y narcos y toda esta plaga de delincuentes se multiplique. ¿Usted lo percibe también así? Sí, yo lo percibo también así. Sin embargo, hay que volver a las raíces del problema. Uno no puede desconocer la génesis y las raíces propias del problema. El acuerdo de paz tiene que cumplirse. El de las FARC, ¿no? El primero, el del 2017. Y uno de los puntos principales del acuerdo de paz fue la reforma agraria, ¿sí?
tiene que haber una redistribución equitativa de la tierra. Mira, la desmovilización de las FARC resultaba, comillas, sencilla, y lo hablé muchas veces con Alfredo Molano, Alfredo Molano papá, hoy fallecido, gran sociólogo, investigador del conflicto, que conjuntamente conmigo hicimos muchos recorridos dentro de la comunidad en diferentes escenarios de Colombia. Con Alfredo Molano hablábamos y desmovilizar la guerrilla de las FARC era fácil. ¿Por qué? Porque más del 80% de los integrantes de las FARC, su origen es campesino. Y en la medida en que el campesino tenga seguridad en el territorio, insumos y la tierra para producir, lógicamente hay una desmovilización que tiene que, ante todo, capitalizarse en favor del Estado. Cuando se desmovilizan las FARC, el territorio quedó sin autoridad, porque para nadie es un secreto que el grupo insurgente ejercía autoridad y soberanía en los territorios. Y allí faltó capacidad del Estado para llegar y posicionarse en el territorio. Y ese territorio lo ocuparon los grupos que están hoy. Y entonces como se incumple con el acuerdo de paz, porque es el colmo, que más de en cifras de Indepax,